Hola, pues muy buenos días a todos y a todas las que hoy aceptaron esta invitación para participar en esta mesa de protección al ingreso, protección al empleo y al ingreso familiar. Muchas gracias, Erra, por aceptar moderar a este grupo tan plural y tan diverso que va a enriquecer mucho los comentarios que hagamos para que sirvan para construir las mesas, con estas mesas, el gran acuerdo nacional que esperamos anunciar en unos días con el Consejo Coordinador Empresarial. Gracias a Carlos Salazar Lomelín por esta iniciativa que pone a todos los sectores productivos, autoridades, legisladores, miembros de la sociedad civil, de la academia y líderes de opinión, entre otros, a construir estas conclusiones en cada uno de los 11 temas para cada una de las mesas con las que pretendemos hacer este gran acuerdo nacional. Desde luego que participar en las últimas 3 mesas, esta es la antepenúltima de las mesas que iniciaron el lunes, nos da una ventaja y una desventaja. La ventaja es que ya se ha dicho mucho de lo que pensábamos decir y podemos irnos a los aspectos esenciales de la protección al empleo y al ingreso familiar. La desventaja es que precisamente por eso mismo no podremos extenderse muchos de los que hoy nos acompañan y que tienen valiosísimas opiniones que deben de ser tomadas en cuenta en esta situación. Yo, haciendo más breve mi participación, voy a resumir los aspectos fundamentales con los que pretendemos. Podemos dividir en 2 grandes etapas esta circunstancia que nos toca vivir hoy en México y en el mundo, que nadie escogió que estuviéramos pasando por ella, pero que sí podemos decidir cómo vamos a salir de esta situación, cómo vamos a salir adelante, cómo vamos de manera solidaria y fraterna, los mexicanos, a lograr los mejores resultados para que en el menor tiempo posible podamos restablecer la normalidad en nuestro país. Y esto es apremiante porque después de un 2019 en el que no tuvimos crecimiento, un 2020 en el que la apuesta está en que no lleguemos al doble dígito de crecimiento económico, esperamos que podamos hacer estrategias y planes que nos lleven a que en el 2021 estemos listos a retomar una hoja de ruta que nos encamine al crecimiento, que es lo único que puede conseguir que tengamos un desarrollo productivo y que nos permita llegar a los niveles de bienestar para todos en México. ¿Qué necesitamos, en pocas palabras, en una palabra, para sortear la crisis en todos los sectores productivos? Necesitamos liquidez. Las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes estaban funcionando antes de iniciar la pandemia. Hoy lo que necesitamos es que puedan sobrevivir y que el mayor número de empresas dentro de la planta productiva y la mayor cantidad de empleos se puedan conservar para que al terminar la contingencia estemos en capacidad de una reactivación que lleve a una recuperación rápida del país. Y la manera de lograrlo es mediante liquidez durante este periodo de contingencia, que se puede obtener por 2 grandes caminos. Ya que no se cuenta con capital en la mayor parte de las MIPYMES, necesitamos de financiamiento. Se ha hablado de muchas de las formas en las que se puede obtener y del diferimiento de pagos y obligaciones, especialmente de impuestos, contribuciones y cuotas de los servicios. Y en la segunda etapa, que desde ahora ya debe de iniciar, es el programa de reactivación. Este programa de reactivación que debe estar orientado a soluciones regionales. No va a haber una fórmula única para este mosaico que es México. Necesitamos soluciones puntuales en cada entidad. Ahí se podrán marcar los liderazgos y las maneras de resolver la problemática de cada zona. Necesitamos que ya se planee cómo se irán reincorporando las empresas que no fueron consideradas como esenciales, pero que son transversales al crecimiento y al empleo. Necesitamos que se definan también programas que puedan incentivar al empleo. Necesitamos programas que puedan ayudar con incentivos y desde luego sí se va a necesitar que haya incentivos fiscales, que haya programas de desarrollo auspiciados de la mano
de las autoridades, de la sociedad civil y los sectores productivos. Y también necesitamos hacer lo que en otros países ya se ha hecho, que es apoyar a las empresas para conservar la planta laboral y estar en sincronía con los otros países con los que tenemos intercambios comerciales. De manera que al término de la pandemia, el mundo y México no va a ser lo mismo que era antes y tendremos que apostarle a la innovación, a la tecnología, a fomentar los negocios digitales y a cambiar los paradigmas con los que hemos trabajado en el pasado. Y para eso tenemos que tener soluciones rápidas, apremiantes, que son urgentes para crecer en nuestro país. Muchas gracias a todos. Estoy seguro que tendremos una nutrida aportación de los que hoy nos hicieron favor de aceptar la invitación de participar en esta mesa, a quienes les agradezco anticipadamente su colaboración. Erra, te cedo de nuevo cuenta el micrófono. Muchas gracias. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo que nos queda y que todos puedan participar. Tenemos en el programa en este momento a la maestra Elena Char, vicepresidenta de Promoción, Exportaciones e Internacionalización de Empresas de Concanaco Servitur. Les recuerdo que el tiempo que está asignado para cada uno son 3 minutos. Si se pasan por ahí los voy a tener que cortar, y más aún por el tiempo que pues entramos tarde. Les pido que sean justos con este tiempo. Elena, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Esdra. Pues básicamente les agradezco a todos los presentes, distinguidos participantes de la mesa. Como saben, las medidas de distanciamiento social a las que nos está obligando la pandemia del coronavirus se traducen en un golpe terrible para la economía y el empleo, y los más afectados serán aquellos que viven al día, los trabajadores informales, los sectores más vulnerables de la población, como el turismo, los servicios y el comercio, así como los dueños y empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas que probablemente no podrán salir adelante. Las proyecciones son absolutamente catastróficas. El Fondo Monetario Internacional estima que para México una caída entre el 6.6% del PIB. Y a su vez, la Organización Internacional del Trabajo habló que entre horas laborables se perderá cerca de 195 millones de empleos formales en el mundo. Lo anterior se inscribe dentro de lo desolador del programa nacional, en el que el 99.8% de las empresas son MIPYMES, con pocas alternativas ante la suspensión de labores, y en que más de 30 millones de personas laboran en la economía informal. Desafortunadamente, las medidas tomadas hasta ahorita en este contexto por las autoridades han sido insuficientes, y millones de connacionales ya agotaron sus recursos y no tienen ninguna fuente de ingresos. Y la falta de trabajo no significa únicamente un duro golpe a la economía, sino que en las próximas semanas y meses puede aumentar la criminalidad, la violencia doméstica, los feminicidios y toda clase de males sociales. Muchas gracias. Gracias, Elena, por tu... Sí, adelante, perdón, todavía tienes... No trabajamos para atajarlas, las consecuencias del COVID-19 pueden sentir durante muchos años en nuestro país, y cabe recordar que ya atravesábamos desde antes por una crisis anterior. Por este motivo me alegra que se hayan dado cita a este evento voces tan preparadas y capacitadas como todos los que están aquí presentes, y ojalá y se puedan generar políticas públicas serias. Los que estamos aquí reunidos tenemos todo el talento para hacerlo, y los problemas no son únicamente sanitarios. Estamos caminando al borde de un abismo de desempleo, recesión económica, precariedad y violencia. Consecuentemente, tenemos que satisfacer con propuestas serias, creativas, realistas y flexibles la responsabilidad histórica que aquí nos convoca. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Elena. Gracias por tu participación. Una de las voces sin duda importantes en este momento es de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Está con nosotros Gabriela Ramos, directora de la OCDE y SHERPA. Gabriela, adelante con tu participación.
Gusto saludarlos a todos, qué gusto que se haya... sí está unmuted, ok. Quiero saludarlos, quiero decirles que bienvenida a esta convocatoria. Las medidas que se requieren para abordar esta crisis mundial sin precedentes, esta crisis del siglo, que ha tocado tantos sectores y que ha empezado con un problema de salud, pero que actualmente se constituye en uno de los retos más importantes para la economía global, pues realmente nos convoca a hacer esfuerzos inusitados como lo es la crisis en realidad. La OCDE desde principios de marzo señaló que la crisis siendo un golpe principalmente a la salud, pero debido al confinamiento y debido a las medidas para detener la propagación de la pandemia, pues llegamos a un momento en el que tenemos cerca del 20 o 30% de las economías de los países de la OCDE en paro, sectores muy importantes, como ustedes lo saben, como es el turismo, como es los aspectos de entertainment, como es la aviación, como es el transporte, etcétera, 30% de las economías. Y hemos calculado que cada mes que pasa de confinamiento en las principales economías internacionales, el Producto Interno Bruto Mundial cae 2%. Entonces, con 3 meses ya tenemos -6, con 4 -8, y creo que estamos en un escenario que ni siquiera es el más negativo. Sin embargo, creo que al mismo tiempo, siendo una crisis global, sincronizada, oferta y demanda, como menciono, pues ha traído una serie de medidas muy importantes en todos los países miembros que tienen que ver pues con la facilitación del apoyo a las empresas, la facilitación a los empresarios, a los empleados, al pago de los salarios, a la inversión pública que se ha vuelto totalmente necesaria. 5 trillones han dedicado los países del G20, incluyendo a México, en sus esfuerzos fiscales para avanzar en la solución del corto y mediano plazo, pero en realidad pues vamos a tener que tener pues realmente una agenda muy creativa. Todos los países vamos a terminar con déficits públicos mucho más altos, vamos a terminar con un esfuerzo que nos ha convocado para tratar de reducir el impacto en nuestra economía, y realmente tenemos que sacar las conclusiones necesarias para mejorar los servicios públicos y para llamar también al empresariado para que pueda apoyar en la reconstrucción de los países, la reconstrucción de los sistemas de salud, el apoyo a la educación, el apoyo a las competencias de los trabajadores y evidentemente a tratar de construir economías y sociedades resilientes para que estemos mejor preparados cuando este tipo de shock, que se han vuelto la única presencia que tenemos en la agenda mundial, se vuelva a presentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Gabriela Ramos, directora de la OCDE y de Sherpa. Uno de los temas fundamentales, por supuesto, en este asunto de protección del empleo y el ingreso familiar es el turismo, por supuesto también como actividad que se ha venido para abajo. Y tenemos presente en este espacio Enrique de la Madrid Cordero, exsecretario de Turismo, director ahora del Centro de Investigación del Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Enrique, pues, ¿qué tienes que plantear en este momento, tanto para el tema específico de turismo, te diría yo, como para lo que sería la necesidad de garantizar y generar empleos en un contexto de crisis como el de ahora? Adelante, Enrique. Gracias a José Manuel, gracias también a Elena, y me permito leer un documento pues por en aras del tiempo. Agradezco la invitación para participar en esta mesa 9, con un tema muy sensible para la crisis que todos enfrentamos. Todos coincidimos en que es necesario salvar el mayor número posible de vidas y de fuentes de trabajo. En México, alrededor de 58 millones de personas forman parte de la población económicamente activa y 20.4 millones tienen un empleo formal. La informalidad en México es mayor que en países como Panamá, como Colombia, como Argentina, que tienen 10 puntos por debajo de la informalidad de la que tenemos en México. Por otra parte, nuestros salarios también son bajos. Chile y Portugal, por ejemplo, tienen salarios promedio 66 y 56% superiores a los que tenemos en México. Y los salarios bajos en nuestro país no se deben a falta de esfuerzo. Los mexicanos trabajamos 58% más horas que los alemanes, pero ganamos solo una tercera parte de lo que perciben ellos. No nos hace falta trabajar más, nos hace falta trabajar mejor y ser más productivos. 3 razones, a mi juicio, son las que explican los bajos salarios. La primera, un bajo nivel de crecimiento económico, que si creces poco, demandas menos empleos y por lo mismo tienes menos empleos y salarios más bajos, oferta y demanda.
Además, cada año crecemos alrededor de 1 millón de personas que entran al mundo laboral, lo que significa que cuando menos deberíamos de crecer en 1 millón de empleos si no queremos que aumente el rezago y, por otra parte, que bajen los salarios. Crecer sí importa, porque al crecer la demanda por trabajo aumentan los empleos. De otra manera, ¿cómo explicaríamos los 500 millones de pobres que sacaron China de la pobreza, precisamente creciendo al 12% anual? La segunda razón es que tenemos trabajadores poco calificados. La mayoría no tienen las habilidades suficientes y menos la que requiere una nueva economía, una economía digital. Tenemos muchos de los que saben poco y pocos de los que saben mucho. Y la tercera, como que también nos hemos conformado esta cultura de salarios bajos y el argumento que siempre se usa es, pues pagamos lo del mercado. Por eso es muy importante que hacia adelante nos enfoquemos en cuáles van a ser los sectores económicos que van a crecer y dónde es donde tenemos más posibilidades. ¿Será, por ejemplo, la industria automotriz? ¿Será la aviación? ¿Será el turismo, la minería, la agricultura, las telecomunicaciones, la energía, la salud? Y luego, ¿dónde vamos a crecer? ¿Cuál es el potencial? Y cada uno de estos, ¿cuántos empleos puede generar? Ya no nos podemos dar el lujo de la improvisación. Cada vez tenemos menos tiempo que perder y menos margen de maniobra. Y también tenemos que ver y revisar nuestro sistema educativo. Para muchos, en muchos sentidos, ya era anacrónico antes de esta crisis y ahora no sé qué título ponerle. Requiere una revisión exhaustiva para identificar lo que necesitamos en esta economía del conocimiento, que si tiene una constante es precisamente la del cambio. Nunca hay que dejar de aprovechar una buena crisis para hacer los cambios que nuestra sociedad requiere. Partiendo en muchos casos de visiones diferentes porque las tenemos, debemos de buscar los puntos de coincidencia. Necesitamos debatir no solo lo que queremos, sino cómo lograrlo. Y al terminar la pandemia, no podemos y no queremos regresar al mundo y al México de antes. Debemos construir un México mejor y próspero para todos. Este es el reto. Muchas gracias, Ezra. Gracias, Enrique de la Madrid, por esta participación y, por supuesto, quien tiene responsabilidad en este tipo de instrumentación son sin duda los mandatarios. Está con nosotros el gobernador constitucional del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal. Gobernador, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué es lo que sucede en Yucatán? ¿Cuáles serían los planteamientos para proteger el empleo? Muy buenos días. Miren, los impactos económicos de esta crisis los podemos considerar sin precedentes. Por un lado, se tiene un choque en la oferta de bienes y servicios y por otro, un choque en la demanda ocasionada por niveles bajos de consumo. Ambos choques se caracterizan por ser una especie de trade-off entre medidas de contingencia que protegen la salud y el crecimiento económico. A raíz de esto, a nivel estatal, hemos realizado el siguiente análisis económico. ¿De qué tamaño será el impacto de la crisis y qué margen de maniobra tenemos? En cuanto al tamaño de la crisis, tenemos 3 elementos. El primero, la magnitud, el segundo, la duración y el tercero, la recuperación. En cuanto a la magnitud, en Yucatán se estima una caída en la economía de entre un 7 y un 13%, así como una pérdida en los empleos que van de los 53,000 a los 80,000 empleos. En cuanto a la duración, más allá de un periodo específico de tiempo, sabemos que las decisiones que tomemos deben considerar 2 cosas. Primero, la plena capacidad hospitalaria, así como el descenso en los casos de contagios. Y segundo, una apertura económica gradual con un nuevo normal y medidas sanitarias que permitan una recuperación que minimice el riesgo. Tercero, la recuperación. Tenemos que acelerar las transiciones necesarias para que la economía de Yucatán regrese a los niveles de crecimiento que veníamos experimentando. Un programa fuerte de inversión en infraestructura productiva, mantener los niveles de inversión extranjera, así como programas de empleo temporal. En cuanto al margen de maniobra que tenemos, sabemos que este es bastante acotado. Tenemos un presupuesto limitado para hacer frente a situaciones extraordinarias. Al mismo tiempo, es claro que no podemos implementar políticas monetarias y fiscales contracíclicas al no tener los instrumentos necesarios. Por ello, nuestro campo de acción se reduce a 2 elementos que impactan a la demanda agregada. El primero, incrementar el gasto de gobierno para inyectar flujo a la economía. Y segundo, incentivar en la medida de lo posible el consumo. Estos elementos son la base de las medidas económicas que a continuación me voy a permitir agrupar en 3 bloques para tener mayor claridad. El primero, apoyos directos para las familias que se vieron afectadas en sus ingresos. Aquí en Yucatán estamos realizando transferencias directas en especie o subsidios. Contamos con un programa de 1.800.000 millones de apoyos alimentarios y también contamos con un seguro de desempleo por 2 meses que está atendiendo a 46,800 familias, ya sean del sector formal o informal.
Segundo, apoyo al sector primario. Podemos dividir los apoyos en apoyos económicos a personas del sector pesquero y segundo, apoyos en especie para autoconsumo y equipos para el sector agrícola. Si bien es cierto que la demanda de este último sector es de cierta forma inelástica y será un sector menos afectado que otros, también es cierto que el campo es una fuente de ingresos y autoconsumo. Tercero, protección al empleo a través de créditos MIPYMES, que alcanzan en su conjunto una línea de crédito de hasta 500 millones de pesos. Yucatán tiene más de 127,000 unidades económicas de todo tamaño, por ello la oferta de crédito tiene 3 objetivos puntuales. Primero, que los créditos permitan dotar de liquidez al sector empresarial sin que tengan la necesidad de pagarlo en el corto plazo. Segundo, que haya una oferta de crédito para todos los sectores y tamaños de empresa. Tercero, que vayan enfocados a proteger el empleo de las personas. Los apoyos se pueden resumir de la siguiente manera. Programas de protección al empleo en el sector turístico y restaurantero, créditos a personas que trabajan por su cuenta. Para empresas más grandes tenemos una línea de crédito de 416 millones de pesos y apoyo a artesanos y productores con compra de sus productos o insumos. Sabemos que ninguna medida es suficiente. Sí, ya voy a terminar, me quedan 2 líneas. Sabemos que ninguna medida es suficiente, sin embargo estamos haciendo un gran esfuerzo que se ha caracterizado por ser rápido, transparente y estratégico para que cada medida tenga el impacto que buscamos. Gracias. Muchas gracias al gobernador de Yucatán, Mauricio Vida Dosal. Sin duda, alguien que ha tenido experiencia en el ámbito de lo que implica la administración y directamente la Secretaría de Hacienda es la hoy senadora Vanessa Rubio, exsecretaria precisamente de Hacienda, integrante hoy de la Comisión de Hacienda en el Senado, miembro del Partido Revolucionario Institucional. Vanessa, ¿cómo enfrentar el tema del empleo en un ambiente de crisis? Adelante. Tienes apagado el micrófono, perdón. Perdón, muchas gracias, Esdra, gracias, José Manuel, gracias a todo Concanaco por la invitación y al CCE. Me da mucho gusto estar con colegas y amigos en este panel. Bueno, sin lugar a duda, creo que la mayor crisis que vaya a pasar económica en su historia México la va a pasar este 2020. Y eso creo que no lo debemos soslayar. La vez que más cayó el producto en nuestra historia, el Producto Interno Bruto, fue en 1995, que cayó 6.29. Y ahorita las expectativas que ya se han dado están más o menos entre menos 6.6 por parte del Fondo Monetario Internacional, pero ya traemos muchas otras de una caída negativa de 2 dígitos. Así es que definitivamente va a ser la peor crisis económica y en función a eso pues tenemos que sacar todas las baterías que tiene nuestro país. Luego se nos olvida que son 193 países en el mundo. México es la 15ª economía del mundo y sí tenemos con qué. Pero hay 2 elementos a destacar. Número 1, cómo nos toma parados esta crisis y número 2, qué soluciones vamos a aportar. ¿Cómo nos toma parados? Desafortunadamente debilitándonos con una caída en el crecimiento en 2019 de menos 0.1 y con 2 problemas estructurales. Uno, el de falta de confianza para la inversión del sector privado por una serie de medidas, cancelación del aeropuerto, insistencia en proyectos inviables, no inversión del sector privado en el sector energético, fundamentalmente Pemex, que perdió 346,000 millones de pesos el año pasado. Imagínense ahorita que hablaba el gobernador lo que eso serviría para hacer un fondo para el rescate de las empresas micro, pequeñas y medianas de nuestro país. Y por el otro lado, el otro problema estructural también con el que nos toma es que no hay una estrategia que nos esté llevando a crecer. Y entonces las respuestas que se han dado hasta ahorita han quedado muy cortas por parte del gobierno. Banjico muy bien, haciendo lo más que ha podido. Qué bueno que tenemos una institución fuerte, técnica y autónoma que pueda dar ese tipo de respuestas y de inyección de liquidez. Como se decía, no queremos que el problema de liquidez se convierta en un problema de solvencia, pero hace falta que el gobierno pueda tener mayores aportaciones fiscales. Es la mayor crisis y en ese sentido no se puede salir de una crisis de esta naturaleza sin que haya aportaciones fiscales. Tenemos el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, tenemos la línea de crédito contingente con el Fondo Monetario Internacional, tenemos la posibilidad de reorientar del gasto no productivo, como la refinería,
a un fondo para la estabilización del empleo en las empresas. Así es que México tiene con qué, pero va a ser muy importante los acuerdos nacionales en esta coyuntura para que usemos toda la batería que dispone México, buenas políticas públicas, los estándares internacionales de foros como la OCDE y el Fondo Monetario. Y reitero, México tiene con qué salir de esta crisis, pero se necesitan las medidas de apoyo fiscal suficientes y responsables. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Vanessa Rubio. Una de las figuras sin duda importantes en este momento ha sido la presencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy, por supuesto, con estos créditos que han servido sin duda alguna y servirán para que esta crisis pueda pues manejarse de manera mucho más racional para las propias empresas. Está con nosotros Tomás Bermúdez, representante del BID ante nuestro país. Tomás, ¿qué es lo que el BID puede plantear como alternativas, como formas de enfrentar este tipo de crisis? Adelante. Muchas gracias, José Manuel Ezra, y a todo el Consejo y a todos los que me acompañan en el panel. Pues mira, como se ha dicho ya, México, todo el mundo está muy afectado, pero México va a estar particularmente afectado también por las características que tiene la economía mexicana. Ustedes conocen muy bien, está muy conectada a cadenas de valor, el precio del petróleo, remesas, turismo, que hacen que México va a estar particularmente afectado. Yo creo que lo que deben hacer y lo que están haciendo muchos de los países son las cosas que mencionó Gabriel. Esto es una crisis que va a tener un impacto muy grande en los trabajadores. Ya lo estamos viendo en México, cómo se ha estado perdiendo empleo de manera muy rápida, igual que en otros países. Y creo que lo que hay que ver es cómo se ataca la pérdida de ingresos. Y tú lo decías, José Manuel, desde el principio, liquidez es una palabra muy importante. Liquidez para los trabajadores y las personas que están perdiendo empleo, que están mermando sus ingresos. Y hay una serie de medidas que distintos países han tomado y que inclusive el gobernador Vila nombró algunas que está haciendo específicamente en su estado, como seguros de desempleo, protección de ingresos, diferimiento de cuotas obrero-patronales o seguridad social o subsidio de estas en algunos casos. Hay medidas estructurales también para la gente que va a estar perdiendo empleos en la economía informal, que en el caso de México, como ustedes saben, es importante. Y esto quizás es de las cosas más difíciles, porque identificar quiénes están en la economía informal, que pierden sus ingresos y ver cómo se les llega a ellos es un reto que están teniendo muchos países en este momento. Y después medidas muy específicas para sectores que se ven particularmente afectados, turismo, restaurantes. Ahí yo creo que son medidas que son distintas. ¿Cómo puedes tú quizás hacer, ayudarlos a extender? Yo creo que ahí necesitas un plan mucho más detallado, que es lo que vas a hacer, elementos de reentrenamiento, porque hay empleos que definitivamente no van a regresar. Pero yo creo que la conclusión es, y lo importante es, liquidez a la gente y liquidez a las empresas, porque lo que no quieres es que se te vuelva la falta de empleo es algo permanente, y al final al cabo las empresas y de la protección de esta cadena productiva es la que te va a permitir rebotar la economía una vez que pase la tormenta. Y eso está muy alineado con el anuncio que hicimos el domingo de manera conjunta con el Consejo Mexicano de Negocios, de darle liquidez a las empresas pequeñas y medianas, que en los mejores tiempos no la tienen, en tiempos de crisis y de estrés casi. Y ese es el propósito, darle la mayor protección posible a ese sector productivo para que cuando estemos listos para arrancar tengamos con qué arrancar. Ezra, no se te escucha. Micrófono, Ezra. Micrófono. Perdón. Una de las voces que se ha escuchado durante mucho tiempo es la de Larry Rubin, presidente de American Society, que ha sido uno de las figuras interlocutoras entre México y los Estados Unidos. Larry, enfrentar el tema del empleo y del desempleo en la relación México-Estados Unidos, ¿cuál sería tu planteamiento? Definitivamente, gracias, Ezra, y también gracias a Concanaco, a su presidente José Manuel López Campos. Pues definitivamente tiempos muy complicados. Creo que se han dicho varias propuestas aquí mismo. Particularmente México pues tiene que tomar medidas extraordinarias, como por ejemplo no cobrar las cuotas obrero-patronales, como verdaderamente echar a andar un seguro a la protección del empleo, ¿no? Y particularmente el desempleo. Creo muy importante como programas en Estados Unidos a los que se les han destinado más de 376,000 millones de dólares al apoyo de la micro, pequeña y mediana empresa. Pues México haría bien
en destinar lo que hoy se tiene para los megaproyectos, que son aproximadamente 415,000 millones de pesos, para inyectárselo a las empresas que más lo necesitan, que son las MIPYMES. Particularmente las MIPYMES, que crean el 95% del trabajo formal en el país, y definitivamente los números son 4 millones de empresas, todas las que están en riesgo, pues son un número muy importante. Creo también proteger el trabajo formal, estos 20 millones de trabajadores más los informales, pues son gran prioridad, Ezra. Definitivamente se necesita inyectarle a las empresas para que paguen sus nóminas. En Estados Unidos un programa que ha sido de mucho éxito ha sido el programa de protección a la nómina, en la que se le dota a la empresa de 8 semanas de dinero para pagar tanto la nómina como para pagar también la renta, ¿no? Y son temas esenciales para que definitivamente en México pues la libre empresa pueda continuar. Es un riesgo con el que hoy existe y las empresas se sienten desamparadas totalmente porque no tienen mecanismos puestos en marcha, que se pueden poner en marcha a través de la banca privada, como lo han hecho en otras partes del mundo, y definitivamente se requiere una coordinación no nada más federal, sino una coordinación estatal y local. Creo que estas medidas en particular dotarán a la economía mexicana, no de salvarse de una crisis financiera, que creo que ya está plenamente identificada, sino ayudará a que no haya tantos millones de desempleados en el país, porque las empresas solamente no pueden pagarles sus ingresos a los trabajadores. No es de querer, sino es de poder. Entonces, definitivamente creo que aquí se han planteado iniciativas muy importantes, Ezra, y definitivamente las que acabo de subrayar ayudarían y apoyarían a las empresas y por ende a los trabajadores. Muchas gracias a Larry Rubin, presidente de American Society. Otra de las figuras que sin duda es un referente obligado en México para el análisis de la realidad es Macario Schettino, uno de los críticos más importantes con los datos duros en la mano y por supuesto con la capacidad de hacer un análisis verdaderamente objetivo de la misma. Macario, enfrentar el tema del empleo y el desempleo en una crisis como esta, ¿cómo es que verías la salida? Yo entiendo que se ve a veces complicado, pero ¿cuál sería tu planteamiento en este esquema? Muchísimas gracias, Ezra. Un abrazo y muchas gracias a Concanaco Servitur por la invitación y a todos los representantes de organizaciones empresariales, trabajadores internacionales, etcétera, que nos acompañan. Efectivamente, no hemos vivido ninguno de los aquí presentes una crisis económica como la que hoy tenemos. El impacto que esto tendrá sobre el empleo y la economía informal es difícil de medir. Algunas empresas han hecho un gran esfuerzo por mantener su planta laboral durante el mes de abril, que termina en estos días. Ya no va a estar tan fácil en mayo y peor todavía para el mes de junio. Frente a esta catástrofe, me parece que ha habido sugerencias orientadas a proteger el empleo y el ingreso familiar de distintas fuentes. En muchos países estas sugerencias incluso son ya un hecho. Se han estado aplicando. En México son simplemente discusión porque no han podido llegar a concretarse, y planteo las que me parecen más importantes. Primero, es indispensable que las cuotas de salud y seguridad social, así como de vivienda y los impuestos a nómina y otros impuestos especiales, se pospongan por al menos 3 meses. No se trata de condonar el pago, es posponerlo para poderlo cobrar después sin cargar intereses como los que está calculando el Seguro Social, que son absurdos. Segundo, debe considerarse la idea del salario solidario que ha propuesto Coparmex. Esto exigiría una carga fuerte para el erario, pero es posible considerarlo. Y tercero, la economía informal, que incluye a más de la mitad de los mexicanos que trabajan, requiere apoyo directo. Sin él, las personas van a seguir saliendo a trabajar porque dependen de ese ingreso diario. Si la mitad de los mexicanos no está quedándose en casa, la probabilidad de que logremos controlar este primer brote de pandemia se reduce significativamente. Los programas sociales del gobierno actual, que no han sufrido modificación relevante, simplemente no van a servir en este contexto. La propuesta sería un apoyo directo que pudiera alcanzar hasta 15 millones de hogares,
con, digamos, un ingreso de un salario mínimo mensual. Esto representa 50,000 millones de pesos al mes, que no es nada extraordinario frente al tamaño de la crisis que tenemos. La dificultad de esto es logística. El carácter informal hace difícil ubicar a estas personas, pero podríamos empezar por los padrones que tienen gobiernos municipales y delegacionales, tianguis, mercados, otros sitios de reunión, en donde se puede entregar el dinero contra el compromiso de quedarse en casa, compromiso que hay que hacer cumplir. Estas tres ideas se han estado aplicando en otras partes o han sido propuestas por colegas economistas, politólogos, etcétera. Son factibles y necesarias. Es más, creo que son ineludibles. Durante abril, la caída económica debe estar rondando cerca del 20% del PIB. No se ha convertido en un problema social mayor porque muchas empresas han hecho grandes esfuerzos para sostener la planta laboral y porque no se ha obligado de forma general al cierre de tianguis y mercados. En mayo las cosas pueden cambiar. La escasez de recursos de los hogares puede empezar a convertirse en hambre, en angustia, en desesperación. Y si eso ocurre, no va a haber recuperación económica factible. Muchas gracias. Gracias a Macario Schettino por esta participación. Sin duda, una de las voces también que es necesario escuchar directamente es la de los representantes de los trabajadores. Tenemos aquí con nosotros a Pedro Alberto Salazar, secretario de organización del Comité Nacional de la CTM. Pedro Alberto, adelante con la forma de interpretar esta crisis desde el punto de vista laboral. No se encuentra Pedro Alberto Salazar, secretario de organización del Comité Nacional de la CTM. ¿No? Bueno, vamos entonces a seguir adelante. Está con nosotros el vicepresidente internacional de Naturgy, José García San Leandro, con esta visión de lo que serían las posiciones también desde fuera con respecto a cómo establecer este tipo de mecanismo de reconstrucción de empleos. José García, buenas tardes. Buenas tardes allá en España. ¿Qué tal? Habla Ricardo. Buen día. José García no pudo atender la reunión por temas de agenda. En su sustitución, mi nombre es Ricardo Ortiz, consejero de la Asociación Mexicana de Gas Natural. Ok, perfecto. Adelante, por favor. Pues muchas gracias. Primero, antes que nada, quisiera agradecer la invitación. Un saludo a todos los participantes del panel y un especial reconocimiento a la Concanaco y al Consejo Coordinador Empresarial por la realización de estas mesas de discusión muy necesarias en la línea de la reactivación económica del país. Primero quisiera mencionar que la industria del gas es una industria que está catalogada como esencial desde el inicio de la emergencia sanitaria. Hemos estado funcionando y garantizando el suministro de gas al sector residencial, comercial e industrial. La operación sigue y está garantizado el suministro, particularmente todos los procesos, incluyendo los sistemas de gas natural vehicular. Somos conscientes que el gas natural es parte de la cadena de valor para la producción de bienes básicos, insumos básicos, y en ese sentido estamos comprometidos con el sector empresarial y con México para abonar esfuerzos en la recuperación económica del país. En esta crisis de pandemia es importante proteger el ingreso básico de las familias y principalmente las que están vinculados con los micronegocios. Y para esto, dada la importancia de los pequeños comercios y los hogares, algunas empresas afiliadas han implementado y otras están en proceso de su implementación apoyos específicos para justamente este tipo de actividad. Entonces, realmente estamos trabajando en pro de la sociedad. Quiero mencionar también, dentro de este compromiso, lógicamente tiene mucho que ver el empleo. Las empresas que forman parte de la Asociación Mexicana de Gas Natural, que son generadoras de empleo, estamos hablando de 4,000 empleos directos y aproximadamente unos 15,000 empleos indirectos. Nos hemos comprometido, y así lo hemos manifestado en distintas comunicaciones,
estamos comprometidos a conservar los empleos y pagar íntegramente los salarios, ¿no? Dada la naturaleza también, lógicamente, de nuestra actividad. Inclusive para los que están trabajando ya en la fase 3, vamos a decirlo así, de esta emergencia sanitaria. Pero más allá de conservar los empleos y pagar los salarios íntegramente, estamos muy enfocados a proteger a toda nuestra comunidad laboral mediante la implementación de protocolos que han estado evolucionando, modificándose conforme la emergencia sanitaria ha ido avanzando, desde la prevención, que fue como inició todo esto, hasta todo un protocolo de actuación para cuando se lleguen a presentar casos de sospechas y de contagios. Entonces, realmente, más que permanecer los puestos y los sueldos íntegros de los trabajadores, es cuidar por su salud y por su seguridad. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias por esta participación y por la presencia de este tipo de opciones que ayudan finalmente al medio ambiente y a la posibilidad además de rehacer una buena parte de la estructura del empleo. Y por supuesto la voz de la oposición es fundamental en este tipo de planteamientos. Senador Damián Cepeda, integrante de la Comisión de Gobernación, senador panista, adelante con tu planteamiento. Gracias, saludos a todos, entro de lleno a la propuesta. Estamos proponiendo ingreso básico universal en concreto para el tiempo de la emergencia. ¿Qué es esto? Una transferencia directa de 3,207 pesos a todos los trabajadores formales e informales, a toda la población económicamente activa en México, completo, parejo. ¿Por qué 3,207 pesos y por cuánto tiempo? Primero, por el tiempo que dura la emergencia. En este caso, pues ya va abril y mayo con actividades, digamos, cerradas, anunciadas, y el tiempo que dure. Y segundo, ¿por qué 3,207 pesos? Porque es la línea de bienestar mínima que estableció Coneval para los insumos básicos, alimentación y demás, para que una persona pueda, digamos, sobrevivir o llevar a cabo su actividad en un mes. Por supuesto que no resuelve todo el tema de fondo, pero sí da un mínimo indispensable parejo para todos. ¿Cómo hacerlo? A ver, hay alrededor de 54 millones de personas en la población económicamente activa que son los directamente perjudicados por el cierre de actividades o por la crisis. De ellos, 60% son informales. De esos, no tienen quien les pague un salario. O sea, no tienen un patrón, o si lo tienen, están en la informalidad, difícilmente le están pagando. Entonces, ¿cómo se van a guardar si no tienen cómo alimentar a su familia? Por eso se justifica la entrega directa del apoyo por parte del Estado. Pero también al formal, más en una lógica de evitar que se pierda empleo. O sea, en los seguros de desempleo yo los celebro, qué bueno, y puede funcionar como seguro de desempleo, pero la idea es que no se pierda el empleo. Según datos que ya tenemos, Comisión Nacional de Salarios Mínimos, más los datos oficiales, se habrán perdido al cierre de abril cerca de 1 millón de empleos. La idea es que no se pierdan. Entonces, si les das 3,207 pesos como transferencia, apoyas al trabajador y apoyas a la empresa de manera indirecta porque permite sustituir todo o parte del empleo. Y eso ayuda a la propia economía de la fuente de empleo para garantizar que cuando pase la crisis tenga a dónde regresar ese trabajador. Nada más recordar datos, 54% de la gente en este país gana menos de 2 salarios mínimos y 73% gana menos de 10,200 pesos. Entonces, una ayuda de 3,207 pesos representa para unos el 100% del salario, para otros el 50% y para otros el 30%, por lo cual es verdaderamente significativa. Además, la Ley Federal del Trabajo prevé que en casos de emergencia sanitaria, que es lo que debería estar aplicando hoy, la empresa debe de pagar la indemnización de hasta un salario mínimo. Entonces, cubriría esa, digamos, compromiso. ¿Alcanza? Sí, cuesta, claro, pero sí alcanza. Más o menos cuesta 150,000 millones de pesos hacer esto al mes, pero el presupuesto es de 6 billones. La deuda de este año nada más fue de 600,000 millones. El dinero que habla Andrés Manuel que tiene es más de 500,000 millones. Es perfectamente realizable y creo que sería lo justo para apoyar a todos los mexicanos. Gracias, Damián Cepeda, senador del PAN. Tenemos también a Helmut Schwarzer, especialista principal en protección social y desarrollo económico, Organización Internacional del Trabajo. Fundamental, por supuesto, este tipo de instancias para tratar de defender la estructura laboral. Adelante, Helmut. Sí, muchas gracias.
la invitación a participar. Un saludo al arquitecto José Manuel López, presidente de Concanaco Servitur. Bueno, a principios de las discusiones, la señora Elena Achar había mencionado una estimación global de la OIT de 195, del equivalente a 195 millones de empleos en horas de trabajo perdidas, estimado para el segundo trimestre de este año. Hoy por la mañana salió una nueva estimación, y a pesar de que en China hubo un proceso de desconfinamiento, en Europa y en Américas las cosas quedaron peor, y desafortunadamente la proyección de la OIT es de lo equivalente a 305 millones de empleos de tiempo integral. Entonces, desafortunadamente subió, ¿no?, la estimación del impacto mercado laboral mundial. Para Américas y para América Latina particularmente, el porcentaje de horas de trabajo perdidas, que en la estimación de principios de abril estaba entre 6 y 7%, ahora sube para 10,3% en América Latina y Caribe, y eso equivale a aproximadamente 25 millones de empleos de 48 horas semanales. O sea, realmente, lo siento hablar con números negativos, pero es la realidad que estamos enfrentando, y por eso realmente es muy importante, muy laudable el esfuerzo que Concanaco y el sector empresarial y también el sector de trabajadores hace en ese momento, de buscar diálogo social y de buscar fortalecer las empresas y los empleos en el país. No voy a entrar en otros detalles del estudio, solo decir quizás que la OIT recomienda a los diferentes países un modelo de reacción, o una reacción en 4 pilares, en 4 líneas principales. Una primera línea es la preservación, el estimular la economía y el empleo a nivel agregado. Entonces es necesario de tener una política fiscal activa. Ya se mencionó aquí también la importancia de una política monetaria que mantenga el nivel de económico. Un segundo pilar, que es el apoyo a empresas, empleos y ingresos, que es lo que ustedes están profundizando en esta discusión. Un tercer pilar, la protección en materia de salud y seguridad en el trabajo. Y un cuarto pilar, la búsqueda por medio de negociaciones, del diálogo social y de del diálogo a nivel político, de soluciones adaptadas a la realidad de cada país. Entonces, esos son los principales mensajes de la OIT en esta mañana. Muchas gracias, Helmut Schwatter, especialista principal de Protección Social y Desarrollo Económico de la OIT. Y por supuesto, otra voz de aquellos mandatarios estatales que tienen la responsabilidad, y en este caso de un estado donde se ve afectado precisamente por el tema del turismo, que sabemos se vino para abajo como parte de esta crisis, de esta debacle. Carlos Joaquín, gobernador constitucional del estado de Quintana Roo, ¿qué es lo que sucede en ese estado? Carlos Joaquín González, gobernador constitucional del estado de Quintana Roo. No está ahí presente. Seguimos entonces con Pablo Saavedra, representante del Banco Mundial, una institución fundamental precisamente para este tema de programas de apoyo, que estaríamos en condiciones sin duda de una presencia, de verlos con una presencia importante en este proceso de reconstrucción en muchas partes del mundo. Pablo, adelante con el planteamiento de lo que haría el Banco Mundial en estas condiciones. Buenos días, Ezra. Buenos días a todos y a todas.
En el contexto del combo de crisis que tenemos en el mundo, crisis rural, crisis de salud, choques de oferta, choques de demanda, que igual llegan de esa manera a México, en el Banco Mundial nuestro mensaje ha sido muy claro. Hay que proteger a los hogares, hay que proteger a las empresas y hay que proteger el empleo, particularmente por el tipo de crisis que estamos viviendo y el choque de oferta que estamos viviendo. Y proteger el empleo no es solo un tema de social o de ingreso, de demanda de corto plazo, sino que es crítico para la etapa de la recuperación económica. Los estudios que tenemos en el Banco Mundial de crisis pasadas muestran que en promedio, cuando un trabajador pierde su empleo, el nuevo empleo que obtiene después de meses es un empleo con un salario más bajo, muchas veces en el sector informal y con productividad más baja. Cuando esto se agrega para toda la economía, lo que queda es una productividad más baja en el momento que se la necesita más, que se necesita que sea más alta, es decir, en la época de la recuperación, y la recuperación se hace mucho más lenta. Entonces, ¿qué hacer en este contexto? Se han hablado mucho de las medidas de liquidez, que obviamente son críticas, ya sea a través de créditos, diferimiento de algunos impuestos temporal por algunos meses, pero a mí me gustaría enfocarme en medidas que tienen una conexión mucho más directa a la protección del empleo. Son medidas que se han aplicado en muchos países, en Europa, y se están aplicando en Latinoamérica, se están aplicando en muchas partes del mundo, y se están aplicando porque tuvieron mucho éxito en la crisis del 2009, tuvieron mucho éxito en proteger el empleo. La primera es el tema de subsidio a los salarios, es decir, tener un apoyo de gobierno por 1 o 2 salarios mínimos, por ejemplo, que vaya directo a la empresa, pero con la condición de proteger los trabajos. Eso le da un incentivo muy directo a la empresa a proteger los trabajos. El segundo es una reducción temporal del número de la carga horaria o del sueldo, que requiere ciertos cambios temporales en leyes. Ambas medidas son de manera temporal, digamos por 2 o 3 meses, de manera focalizada si es que se necesita, y el costo fiscal de estas medidas es reducido. Sabemos que México tiene un espacio fiscal limitado, pero también sabemos que el espacio fiscal que tiene México es suficiente para poder encaminar este tipo de medidas. Entonces, creo que es importante proteger el empleo para no hacer de una crisis que podría ser temporal, hacerlo una crisis mucho más permanente. Gracias. Muchas gracias, Pablo Saavedra, representante del Banco Mundial. Y pues sí, de los grandes afectados, sin duda alguna, por esta crisis de desempleo es, como decía, el sector turístico y específicamente el de hoteles. Tenemos con nosotros a Luis Barrios Sánchez, presidente y director general de Hoteles City Express. ¿Cuál es la situación y cuál sería la propuesta para poder hacer de los hoteles otra vez una pues parte de la estructura empresarial que pueda seguir funcionando y cómo volver a tratar de establecer a la industria hotelera como una prioridad? Adelante, Luis Barrios Sánchez. Hay que abrir el... Gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Me voy rápido porque para no robarte mucho de los 3 minutos que nos asignan. Mira, es un hecho. Se ha hablado mucho de la importancia del turismo. Se ha hablado, el turismo nacional, por ejemplo, representa, ya hemos hablado del PIB, el 8.7%. Turismo nacional representa el 75%. La inversión en planta y equipo en el sector turismo es 79% nacional, hecha por mexicanos en México. No es inversión extranjera necesariamente. El 89% de las empresas en el sector turismo son micro y medianas y pequeñas empresas. El 6% adicional son las medianas, o sea, el 95% de las empresas en el sector son empresas pequeñas y mini pymex y pymex principalmente. Generamos alrededor de 4 millones de empleos directos en el sector hotelero y hasta 10 millones representa la derrama que tenemos en empleo. El 60% es del sexo femenino,
y realmente el empleo que genera el sector está disperso en los 32 estados de la República, mayor o menor concentración, pero el que más tiene es el 6% en Cancún, el 6% de la instalación de cuartos. O sea que es una empresa, es una industria que poquito que le ayudes, le estás ayudando a todo nacionalmente. Las empresas hoy en día del sector, el sector hotelero, se encuentra trabajando en una línea muy fina, tratando de mantener al máximo el empleo y al mismo tiempo cuidando su liquidez. Esto lo vamos a poder hacer hasta que lo podamos hacer. Y estos meses que ya pasaron 6 semanas, pues tendremos 6, 8 semanas vista. La desgracia es que no todos estamos suficientemente capitalizados y la liquidez de las empresas empiezan a sufrir. O sea que hay 2 medidas que deberíamos de pensar. Unas medidas inmediatas, que yo en algunas cosas ya vamos tarde, desgraciadamente, para proteger la situación de liquidez de las empresas. Y la segunda parte importante de estas medidas que se necesitan son la solvencia. La solvencia significa que terminemos el periodo de crisis, estas inmediatas próximas semanas, en una situación tal que podamos, con recursos económicos y con la planta productiva lista para reiniciar, cosa que también se ve afectada y en peligro. No nada más es la liquidez, sino la solvencia operativa y financiera que tenemos. Las medidas que protegen al sector, la verdad de las cosas es que protegen directamente al empleo. Estas medidas no las voy a repetir, pero son medidas de corto plazo que se han mencionado ya a través del CENET y otras instituciones, incluyendo la ANCH, el Consejo Coordinador Empresarial, la Canaco, en fin. Y las segundas que ya se mencionaron aquí también son medidas permanentes o medidas de largo plazo. Nos sumamos a la intención de tener un acuerdo nacional y, repito, las medidas que beneficien al empleo, a otras industrias, son igualmente bienvenidas para el sector turismo. Quizá lo que tenemos es una característica muy particular de estar concentrado en mini pymex. Nacionalmente, 75% del mercado que genera el turismo es nacional y 75% de la inversión. Muchas gracias, Luis Barrios, presidente y director general de Hoteles City Express. Una de las dimensiones importantes, por supuesto, es la participación de la Iglesia y la dimensión pastoral social. Y tenemos con nosotros al presbítero Óscar Arias Bravo, secretario de Dimensión Pastoral Social Cáritas, que es lo que realiza en esta propuesta, que plantean en esta propuesta de protección al empleo. Presbítero Óscar Arias Bravo. Sí, gracias, Serra, por la invitación. Pues mira, nosotros nos estamos concentrando también en la parte de la contención de las familias, pues que obviamente están hallando para la comida. Tenemos en las 94 diócesis del país, en 70 de ellas tenemos una Cáritas que ahorita en muchos lugares ha estado muy de acuerdo con el sector empresarial. Hay gente que ha donado a través de nosotros insumos alimenticios para las personas, y nosotros nos estamos encargando de que en la mayoría de las parroquias, hasta donde se pueda, repartir estas ayudas mientras todo esto del empleo se puede también recuperar. Pero actuamos en 4 etapas y es nuestra propuesta. Son 4 muy sencillas. La primera parte es la atención de la emergencia. Lo hemos hecho en terremotos, en inundaciones en Tabasco, etcétera, en varias ocasiones, varias situaciones de desastre en el país. Hemos tratado de preservar la vida. En este sentido, pues en otras ocasiones de emergencia será habilitando las parroquias, las catedrales, incluso como albergues. En este caso es más bien para la comida, para que la gente pueda asegurar que tiene algo para comer. Es la primera parte, la atención a la emergencia. La segunda parte es la rehabilitación precisamente de los sujetos, pues de las personas y también de las comunidades, porque no hay institución que pueda estar dando dinero o alimento pues de la nada, ¿verdad? Nosotros no queremos tener filas de personas esperando despensas, sino que vamos por los pequeños proyectos comunitarios donde las personas organizadas, comunitaria, localmente, puedan pasar a activar comedores comunitarios y microproyectos, incluso los cuales nosotros también estamos apoyando. La tercera parte es la reconstrucción del tejido social, pero siempre comunitario, porque para nosotros hemos descubierto que cuando
la gente va a solicitar ayudas a otros lugares, es muy complicado, la gente no lo conoce. En cambio, cuando actúan en su comunidad, nosotros vemos muy buenos resultados. O sea, lo que queremos favorecer es esta organización local, en nuestro caso con las parroquias, y así hemos visto que lo podemos hacer con microproyectos, comedores comunitarios, cooperativas, reciclaje de material, huertos comunitarios, compostas, que también ayudan a un menor impacto en el ambiente. Sabemos que vamos a vivir con esto, entonces la cuarta etapa para nosotros es la prevención y sabemos que esto no es de que ya se vaya a quitar la pandemia, no, sabemos que vamos a vivir con ello, por lo tanto entendemos que la prevención y no queremos a la gente comiendo ahí en la parroquia, sino guardando la sana distancia y todo de acuerdo a las fases que vayamos enfrentando de la pandemia. Gracias por invitarnos a esta mesa y también ofrecemos nuestra mano y nuestras capacidades. Muchas gracias al presidente Óscar Arias Bravo por su participación. Otra voz, sin duda, importante de la oposición, en este caso la oposición priista. Senador Carlos Ramírez Marín, vicepresidente de la mesa directiva, empleo, cómo echarlo a andar, cómo evitar que esto se convierta en algo todavía más difícil de manejar, Jorge Carlos. Ezra, muchas gracias. Buenos días a todos. Hay que prestar atención a la declaración prácticamente fundamental del presidente de la República el 25 de marzo, cuando presenta su programa de reactivación. Al 1 de diciembre, 20 millones de mexicanos estarán bajo el amparo del gobierno federal. Esta es la visión fundamental en la que el programa de reactivación económica del gobierno difiere de todo lo demás. No se trata de amparar, por el contrario, se trata de que cada vez menos gente necesite amparo. Buscando una estrategia, ya sabes que no vas a contar, en este caso, con un gobierno que ha hecho su declaración de principios basada en el amparo. Así es que el tema tiene que estar en manos de los gobiernos estatales y de las fuerzas como esta que está organizando el Consejo Coordinador Empresarial, que creen el más audaz, el más importante programa de reactivación económica. Previo a un gran acuerdo nacional, tienen que haber grandes acuerdos estatales. Es fundamental la posposición de cualquier objetivo político y es fundamental que haya un acuerdo regional, primero local, estrictamente por estado, que preceda a este gran acuerdo nacional. ¿A qué debe enfocarse el acuerdo? Uno, me parece que lo fundamental en materia de empleo y de ingreso es que la gente pueda regresar a trabajar cuanto antes. No van a funcionar, no va a haber ninguna fórmula económica que funcione sin que la gente pueda volver con seguridad a trabajar. Los esfuerzos tienen que estar encaminados a organizar cómo pueden, con más pruebas, con más medidas y con el apoyo del gobierno para que las tomen los grandes empleadores, activar sus plantas maquiladoras, sus fábricas automotrices, las empresas que más empleos pueden dar. Creo que este es parte de los acuerdos que tienen que tomarse. Y por supuesto, la otra parte es que no se pierdan los empleos que ya existen y que se puedan crear muchísimos más. Otra vez, el acuerdo de los gobiernos estatales y el esfuerzo de los gobiernos estatales. Programas de estímulo, fundamentalmente a MIPYMES, programas de eliminación de pagos y gastos no esenciales. No todas las medidas del gobierno son malas. La austeridad tiene que aplicarse y el gobierno tiene que posponer cualquier carga impositiva. Voy a poner un ejemplo, los cambios de placas. Cualquiera de esas tiene que posponerse para dejar lo más libre posible el ingreso de las personas. Impulsar la creación de nuevas empresas, eliminando trámites y eliminando impuestos para la nueva creación. La estrategia de zonas económicas especiales no debe desecharse y los programas de empleo temporal deben tener un enfoque específico por área, por región y por sector económico. No se trata de repetir la fórmula de repartir dinero y repartir despensas. Tiene que ser un programa de activación y por lo tanto estar enfocado a sectores. Creo que los gobiernos estatales pueden unirse a dar una batalla fundamental y ahí está la Comisión Federal de Electricidad. Escuchaba al padre Arias y pensaba, las iglesias no están funcionando, pero sí le siguen cobrando la luz
lo mismo le está pasando a las personas. Están en confinamiento con temperaturas de más de 40 grados y se están haciendo cortes a los servicios de energía eléctrica. Esto es imposible, impensable en un gobierno que se llama o que se autonombra popular. Y fundamentalmente, estimados amigos, activar el crédito. Crédito, crédito, crédito. Yo lo resumiré así, Ezra, dos cosas: pruebas, 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 y crédito, crédito, crédito. Crédito a estudiantes, crédito a empresas, crédito a amas de casa. Creo que es una oportunidad de repensar lo que estamos haciendo con el financiamiento y innovar y hacer que llegue efectivamente de una manera ágil y fácil a todas las personas posibles. Gracias, senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Empresas, por supuesto, empresas de todo tipo que se y que hemos visto que reaccionan tratando de mantener la planta productiva. Sin embargo, por supuesto, la presión es enorme dado el clima de paro, del aislamiento, que de alguna forma se ha convertido en el mecanismo para tratar de enfrentar a esta pandemia. Eugenio Garza y Garza, director de Planeación Estratégica y Desarrollo Corporativo de FEMSA, ¿qué es lo que se plantea con una empresa, como un corporativo, como FEMSA, para el mantenimiento y reactivación del empleo? Adelante, Eugenio. Gracias, Rey. Gracias a la Concanaco y a todos los panelistas. Datos muy interesantes. Como saben, en FEMSA tenemos un portafolio de empresas diversas, muchas de ellas enfocadas en el consumo. Afortunadamente, muchas de esas son actividades esenciales, entonces seguimos abiertas y generamos 240,000 empleos a nivel nacional, tanto en la parte de comercio como en la parte de consumo de refrescos, aguas, etcétera. Habiendo dicho esto, pues no somos exentos a la pandemia que estamos sufriendo y hemos tenido caídas muy importantes de doble dígitos casi en todos nuestros negocios. Si se ponen a pensar, los formatos que manejamos de alguna forma u otra están más adaptados a ocasiones de consumo de sed, hambre y demás, y no necesariamente de despensa. El consumo de refrescos claramente en restaurantes está cayendo y demás, entonces estamos teniendo caídas importantes en todos nuestros negocios y teniendo que adaptarnos al igual que todos los demás, ¿no? Habiendo dicho eso, lo que estamos haciendo es enfocándonos en tres pilares. Primero que nada, mucho en la salud de nuestra gente. De nuestros 240,000 trabajadores, tenemos alrededor de entre 25,000 y 30,000 que los mandamos a su casa con goce de sueldo por tener condiciones preexistentes o estar en poblaciones vulnerables. Y el segundo esfuerzo es mantener la continuidad de la operación, no nada más en nuestras tiendas y centros de producción, sino realmente cooperar muchísimo con toda la red de proveeduría, apoyando a aquellos proveedores estratégicos que de alguna forma u otra están teniendo problemas para poder abastecernos, ¿no? Especialmente en las pymes, en las cuales son proveedores estratégicos, tratando de pagarles o más rápido o incluso pagos adelantados si están teniendo problemas ellos mismos de liquidez o sufriendo de alguna forma u otra, ¿no? Y finalmente, enfocándonos muchísimos en flujo, ¿no? Y no flujo para mantener la rentabilidad. Yo creo que en esta crisis la rentabilidad es completamente secundaria o terciaria. Lo importante es mantener el flujo para poder mantener el nivel de empleo y estar listos para poder contribuir cuando demos la vuelta a esta pandemia. Entonces, estamos manteniendo básicamente nuestro mismo nivel de empleo, todas las prestaciones, incluso gente que trabaja como comisionista y demás, que no está pudiendo llegar a sus metas, les estamos subsidiando esa parte para asegurarnos que continuemos hacia adelante, ¿no? Estamos tomando muchísimas medidas de apretar gastos no necesarios, sueldos de ejecutivos, todas las compensaciones variables para afuera, renegociando algunos de nuestros contratos de renta para diferir los pagos en las estaciones de trabajo que no podamos porque están dentro de oficinas o lugares que no son estratégicos, para privilegiar el flujo y asegurarnos de que el empleo, tanto de nuestra empresa como de toda nuestra cadena de proveeduría, puede mantenerse para estar listos para la reactivación. No es fácil y tenemos escenarios en los cuales podemos aguantar esto, como decía Luis, varios meses, 2, 3, 4 meses, pero al final de cuentas sentimos que lo más importante, de nuevo, no es la rentabilidad, sino mantener a nuestra gente con un ingreso razonable. Muchas gracias, Eugenio Garza y Garza, director de Planeación Estratégica y Desarrollo Corporativo de FEMSA. El senador Armando Guadiana Tijerina, presidente de la Comisión de Energía de Morena, tiene una propuesta muy específica en este momento precisamente sobre el tema del empleo. Senador Guadiana, buenos días. ¿Qué es lo que plantearía como una alternativa? Entonces, abra su micrófono, por favor.
Senador, su micrófono. No lo escuchamos. Si puede abrir su micrófono, por Ahí favor. está, ¿verdad? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ahí sí, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos, la senadora Vanessa Rubio, los senadores Marina, a todos, a la gente de Yucatán, sobre todo allá donde está el presidente Concanaco López Campos, el gobernador, etcétera. Pero bueno, yo quiero decir rápidamente, pues sé que dispongo de 3 minutos, solamente he estado luchando, pidiendo la sesión al Senado de la República, la pedí para el día de ayer 28, para luego el lunes hice otra carta a la mesa directiva del Senado de la República para que se hiciera la sesión el último día, mañana, el día jueves 30, pero pues no, parece que no hicieron caso. Entonces, en donde pedía fundamentalmente la parte económica, aparte de el tema de salud de COVID-19, lo que se refiere a la pandemia del hambre posible, que ojalá no ocurra, porque necesitamos la reactivación ya, y para lo cual, y que los empleos se sostengan lo más posible en la pequeña y mediana empresa. Quizás las micros lo estén cubriendo con algo de los créditos de 25,000 pesos, los 3 millones, pero esos incentivan el consumo. Necesitamos reactivar que queden vivos las empresas productivas. Y además, ahí que solicitaba 3 puntos. ¿Me están escuchando, verdad? Nos escuchamos. Adelante. Entonces, los 3 puntos que eran el fondo de Nafinsa Bancomex de mínimo 100,000 millones, que pudiera ser de 200,000 millones a través de banca comercial, acrecentarlo de 2 a 3 veces más para créditos. Y número 2, el diferimiento de impuestos y contribuciones sociales por 120 días para pagarlos el siguiente año. Y el número 3, también diferir 120 días los anticipos de impuestos sobre la renta, que eso es lo que necesitamos también, esas 3 cosas para que las empresas medianas en las cuales está un servidor puedan vivir. Y por otro lado, pues los consejos también se creara ya el Consejo de Reactivación Económica de las cadenas productivas, sobre todo aquí en la industria automotriz y otras que tienen que ver con los empleos en otros países como Estados Unidos, Alemania, Japón, etcétera. Y también quería pedirle a los diputados que la iniciativa sobre el presupuesto que mandó el presidente, pues yo creo que no la deben votar, porque si no van a quedar como 499 flores integrando el florero de la Cámara de Diputados, porque para eso está la Cámara de Diputados, para manejar el presupuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador Armando Guadiana Tijerina. Y bueno, pues una de las apuestas sin duda importantes en todo el país para reactivar la economía es la coordinación de los secretarios de Desarrollo Económico de los diferentes estados. Tenemos con nosotros a Gustavo Puente Orozco, presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. ¿Cómo coordinar, por supuesto, el tema del empleo entre las distintas instancias que están presentes en este planteamiento? Adelante, Gustavo Puente Orozco. Muchas gracias y buen día y salud gente que nos acompaña, y gracias por la invitación al CCE y a Concanaco. No quisiera yo ser repetitivo, pero creo que todos estamos entendiendo hoy la importancia que tenemos, y lo han dicho todos los que me antecedieron a la palabra. El tema es flujo, el tema es liquidez. Lo que hoy necesita la gente son los siguientes 90 días, recursos para poder sobrevivir, y obviamente no podemos acotarlos en el caso de los créditos, que creo que es una parte toral que se ha mencionado, no podemos limitarlos a un crédito refaccionario, a comprar maquinaria, a invertir en estructura, como en algunos porcentajes se hacía en algunos momentos. Tenemos que entender que lo van a usar para pagar a sus trabajadores, para ellos sobrevivir, para pagar a algunos de sus proveedores. Por supuesto que el esfuerzo, y nosotros que estamos en la primera línea como secretarios de Desarrollo Económico, somos el primer frente junto con los municipios luego en estas contingencias económicas. Tenemos que meternos de lleno en los estímulos fiscales estatales, jalar a los municipios desde los estados a que hagan lo mismo,
Y hablo de, por supuesto, incentivos en términos de impuestos prediales, derechos de piso, licencias de todo tipo. Los gobiernos tendrán que trabajar con sus impuestos, por supuesto, estatales, el impuesto de la nómina, el impuesto de hospedaje. Y, por supuesto, lo más importante que hemos recalcado todos en términos del flujo son los créditos. Al hablar de créditos, hemos hecho algunos estados, tenemos que aterrizarlo con los municipios, con las cámaras empresariales. Yo personalmente en el estado de San Luis Potosí, que hemos sido muy sensibles en las buenas y en las malas bajamos muy rápido y en las buenas subimos muy rápido. Ha sido la región centro, bajío, occidente. Hemos venido creciendo por encima del promedio nacional, pero luego en las malas también nos pega muy duro. Yo te diría que tenemos que trabajar de manera muy conjunta con los municipios, con las cámaras empresariales en todo el interior del estado. A través de ellos son las oficinas naturales que se vuelven para que la gente conozca. Luego a veces los estados tenemos oferta. Nosotros hemos subsidiado en dos grandes sentidos, en fondo de garantías y subsidiando tasas, aunque el último crédito que tenemos de NAFIN, que salió ahora para la activación económica, bajó del 15.5% anual al 13.9%. Nosotros en el estado, el gobernador nos ha instruido pagar y subsidiar parte de esa tasa, de tal manera que tenemos créditos del 4% anual, otros del 0% y otros del 7% anual, sin ninguna garantía hipotecaria. Entonces, sí es darle flujo a la gente, pero también en condiciones que lo puedan hacer meses de gracia. Y por último, nada más muy rápido, creo que nos toca a las asociaciones empresariales, y también lo digo como empresario, expresidente de una de las cámaras, y también a los estados y a las grandes empresas, hacer entender a las micros, a nuestros proveedores y a nuestros clientes en ese sentido, que tenemos que cambiar hoy la manera de hacer negocios. Hoy cambió el país, hoy cambió el mundo, y tenemos que llegar a acuerdos solidarios nuevos con los colaboradores, con los proveedores, con los acreedores, y es parte, creo que, lo que nos va a tocar los siguientes años, hacer y trabajar y educar a toda esta gente y a estos micros empresarios. Muchas gracias. Gustavo Puente, presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, muchísimas gracias. Y bueno, otra voz, representante ahora de todos los hoteleros de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, uno de los grupos más afectados, cómo enfrentar, cómo tratar de mantener viva la estructura de esta industria, sin duda alguna, de este modelo de servicios. Tenemos con nosotros a Juan José Fernández Carrillo, presidente de esta asociación. Juan José, adelante con tu participación. Muchas gracias, muy buenos días. Antes que nada, agradecer al Consejo Coordinador Empresarial la iniciativa para la realización de esta conferencia y al arquitecto para esta mesa. Dentro de nuestro campo de acción, que son los establecimientos de hospedaje de pequeños a medianos y que forman parte del 85% de la oferta hotelera de México, debo comentarles que se hizo una petición al inicio de la pandemia al gobierno federal con puntuales propuestas que ayudarían a formar parte a nuestro gremio, a proteger a sus negocios y así por consiguiente a sus empleados. Parte de estas propuestas comprendían incentivos fiscales, los cuales ya se han mencionado ampliamente en estas mesas de trabajo, pero que también incluían el contar con flexibilidad para las obligaciones obrero-patronales con el IMSS, con el Infonavit, eliminando multas, recargos, actualizaciones, así como la posibilidad de firmar convenios para realizar pagos en parcialidades sin que mediara fianza alguna y sin aligerar la carga que enfrentan miles de microempresarios mexicanos, así aligerar esa carga. Estas propuestas se hicieron sin la intención de pedir dádivas ni recursos al erario público. Hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta, por lo que nuestros asociados en diferentes partes del país han llegado a formar acuerdos con sus gobiernos locales, contando con algunos casos con el respaldo de estos, aunque no son suficientes las acciones al no tener apoyo federal. Tenemos que proteger a los empleados que son el sustento de familias mexicanas. Varios de nuestros asociados han optado por implementar descansos escalonados, así como adelantar vacaciones al personal. Hemos insistido en acciones que deberá emprender el gobierno federal, pero igualmente pensamos que se deben buscar otras alternativas de financiamiento, como la que se dio recientemente entre el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo, sin recurrir a fondos públicos. Son opciones que, si se adoptan de forma rápida y eficiente, podrían definir la supervivencia o el cierre de miles de MIPYMES en el país. Consideramos que los organismos cúpula de la iniciativa privada deben ahora enfocar sus esfuerzos en esquemas similares de financiamiento que se puedan aplicar, en nuestro caso, a las micro y pequeñas empresas turísticas y así a la protección del empleo. Efectivamente, estamos siendo un sector muy golpeado, seguimos protegiendo el empleo, seguimos dando nuestros sueldos completamente,
pero esto va a tener una fecha límite, no podrá ser por mucho tiempo. Es muy importante que trabajemos sobre este tema y pueden contar con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles para hacer una alianza fuerte para que podamos salir adelante y sacar adelante a nuestros trabajadores y por consiguiente a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José Hernández Carrillo, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Voces también, por supuesto, de la Cámara de Diputados. Está con nosotros el diputado Manuel de Jesús Valdenebro, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del Partido Encuentro Social. Diputado Valdenebro, adelante. No está presente el diputado Valdenebro. No está presente. Otra voz, sin duda alguna, importante, y aquí en la Ciudad de México, fundamentalmente, precisamente para el sector turístico, es la de Rafael García, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles aquí en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que sucede en la Ciudad de México y de qué manera en esta capital del país se tratará o se trata de implementar una estrategia para mantener a estos hoteles y moteles operando en medio de una parálisis como la que estamos viviendo? Adelante, Rafael. Hola, muy buenos días. Agradezco al presidente de Concanaco, José Manuel López, la invitación a esta mesa de trabajo. Estamos enfrentando la peor crisis de la historia moderna de México y el mundo, y se requiere el máximo esfuerzo de todos los mexicanos unidos en todos los sectores, tanto públicos como privados, para salir adelante. Mientras no esté lista la vacuna contra el COVID-19, será lento y difícil el regreso a la normalidad en la economía y en lo social, en lo económico y en lo social. Se habla de un año para que tengamos esta vacuna. Esto nos va a llevar a la peor crisis de la historia por falta de liquidez. Esto nos puede llevar también a una fuerte recesión que traerá más desempleo e inseguridad. Sin duda, uno de los sectores más afectados por esta crisis es el sector turismo. Por cierto, la tercera fuente más importante de ingresos del país. El 9% del Producto Interno Bruto le pertenece al turismo y es creador de 1 de cada 10 empleos, teniendo en cuenta que el 87% de las empresas turísticas son pymes y micropymes, entre ellas la de los hoteles, que cuentan en promedio con 35 cuartos. Hay que tener en cuenta que entre más rápido se logren aterrizar las propuestas que se han dado en esta mesa de trabajo, menor será el desempleo. Yo voy a proponer solamente 5 para fomentar y promover el turismo. Es viajar en México, que todos los mexicanos viajemos despertando el nacionalismo y el amor por México, por cierto, un país maravilloso que todos debemos de conocer. Y que estos viajes sean deducibles de impuestos hasta por un monto de 50,000 pesos al año, para fomentar que las familias conozcan su país. En segundo lugar, yo propondría un descuento del 50% en las casetas de las carreteras del país para hacer más atractivo el viajar por carretera. Por cierto, la mayoría de los mexicanos viajamos por carretera, hablamos de más del 95% en los transportes de carretera. Una tercera propuesta que va muy ligada al sector es aumentar el porcentaje de deducibilidad de los restauranteros a un 75%, aunque sea por un tiempo limitado. Y tener, en cuarto lugar, tener deducibilidad acelerada de los bienes que se adquieren en nuestras empresas para fomentar la inversión. Y por último, el regreso a la compensación universal de impuestos. Esto es con el fin de mantener la fuerza laboral de nuestras empresas durante este regreso a la normalidad, que va a ser lento, largo y difícil. Hagamos todos nuestro máximo esfuerzo, seguros de que vamos a salir adelante. México es un gran país. Muchas gracias. Muchas gracias a Rafael García, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí está el tema de tanto los hoteles, también platicaremos con restauranteros, pero está esta estructura, sin duda alguna, del turismo golpeada fuertemente y que requeriría una estrategia integral. Luis Humberto Araiza López, presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México, respuesta integral a la crisis de turismo. Adelante. Muchas gracias, Ezra. Saludo con mucho gusto al Consejo Coordinador Empresarial y por supuesto a Concanaco por la invitación. Miré de lleno a las propuestas con el consenso de la mayoría de nuestros secretarios que integramos a CETUR. Primeramente, creemos que garantizar una protección adecuada a los trabajadores durante la crisis
protegiendo su seguridad tanto de salud como liquidez. Que se posponga sin que signifiquen una condonación el pago de impuestos federales y locales. Agilizar la devolución del IVA. Financiamiento suficiente, oportuno y competitivo para sostener la planta laboral y para apoyar a los proveedores. Diferimiento en el pago de servicios como luz, agua y gas. Mantener el acceso de los trabajadores eventuales y de temporada a los beneficios del Seguro Social. Establecer el régimen de depreciación inmediata a las inversiones. Apoyo por parte del gobierno y de la sociedad en general a los esquemas de compras anticipadas de habitaciones de hotel, comidas en restaurantes y prestación de servicios. Apoyar con financiamiento accesible y sin requerimientos tradicionales de garantías a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector. Promover el diálogo efectivo entre las empresas, trabajadores y los sindicatos de conformidad con las normativas laborales internacionales. Preservar las cadenas productivas que abastecen de bienes y servicios a hoteles, bares y restaurantes, cafeterías, parques de diversiones y otros establecimientos de servicios al turista. Superada la crisis, la canalización de suficientes recursos para apoyar la promoción turística que impulse la demanda nacional e internacional y acelere la recuperación. En complemento, proponemos impulsar una alianza con los diferentes actores, grupos y representantes del sector empresarial, social, académico a nivel nacional y en las entidades federativas con el fin de unir esfuerzos y cerrar filas en torno al reconocimiento del turismo como actividad prioritaria y estratégica. Establecimiento de un seguro de desempleo vinculado a esquemas de readiestramiento y reinserción laboral para los trabajadores formales. Que sea el inicio de una amplia reforma social y laboral en el país. Impulsar una gran estrategia de promoción de inversiones turísticas que facilite y aumente el flujo de capitales al sector. Diseñar y poner en marcha un sistema nacional de financiamiento a la inversión turística que involucre y comprometa a la banca de desarrollo y la banca privada, además de la intermediación no bancaria y organismos internacionales. Esquemas de financiamiento para las micros, pequeñas y medianas empresas del sector turístico. Así, durante varios años el turismo creció a un ritmo mayor que el de la economía, convirtiéndose en un efectivo impulsor del crecimiento y del desarrollo nacional. Tenemos la seguridad de que el turismo puede asumir de nuevo ese papel y convertirse en un poderoso motor de la recuperación económica y del empleo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Luis Humberto Araiza López, presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México. Y ahí está el tema de los restaurantes, algunos que tienen la posibilidad de sobrevivir llevando comida a domicilio o enviándola o recibiendo solamente a aquellos que tienen la posibilidad de dirigirse al restaurante. Una crisis enorme y, sin embargo, esta necesidad de seguir manteniendo viva una planta productiva, una planta de servicio. Tenemos con nosotros a Germán González, presidente de directores de cadenas de restaurantes. Germán, adelante, por favor. Muchas gracias, Serra. Muy buenos días. Agradezco la invitación del Consejo Coordinador Empresarial y sobre todo el llamado a este gran acuerdo. Agradezco a la Concanaco por esta mesa de trabajo. Los restauranteros tenemos empresas que son de gente que sirve a la gente. Según el censo del 2019 éramos 2.187.000 trabajadores. Somos una industria mayoritariamente de mujeres, el 55% lo son, y de ellas la mitad son cabeza de familia, son las que llevan sustento a las casas. Las ventas de la industria están en menos 90%. Con base en nuestras encuestas, el 70% de los establecimientos están en riesgo de cerrar definitivamente. El promedio del ingreso del trabajador en la industria es de 8,000 pesos por mes. Todos absolutamente estamos luchando y queremos proteger los empleos, proteger a nuestra gente con la que hemos construido valor. El problema es cómo. Tenemos dos propuestas para generar liquidez en la industria y dos para reactivar el consumo. Nuestra propuesta número 1 es un programa de créditos a la nómina desde el gobierno federal. Me explico. Un programa de créditos a nuestros trabajadores de hasta 25,000 pesos cada uno, similar a los 3 millones de créditos que ha lanzado el gobierno federal, esta vez destinado a los trabajadores de las empresas registradas en el Seguro Social, es decir, un crédito a la nómina, a tasas iguales a las tandas del bienestar, que son el 6-7% anual, avalados por las empresas a plazos similares y condiciones similares.
La banca comercial puede participar, sabe hacerlo, tiene productos similares, de hecho lo hace. ¿Esto qué generaría? Generaría salvar los empleos y darle respiro a las empresas. Esos créditos los podría terminar pagando la empresa en los plazos, pero ayudando al trabajador a que mantenga su empleo. Eso es bastante posible y además esos créditos sí se van a pagar. No va a suceder como otros millones de créditos que posiblemente no se paguen. Nuestra propuesta número 2, y tiene que ver mucho con lo que hablaba Gustavo, es profundizar y expandir el programa Impulso, que hemos estado trabajando con AFINSA, con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y la banca comercial. Son créditos de hasta 5 millones de pesos por empresa para capital de trabajo. Se requiere replicar en los estados. Los gobiernos estatales pueden aportar capital y dar eso como contragarantía, y de ahí AFINSA puede, a través de la banca comercial, dar estos créditos. Para reactivar, ¿qué proponemos? Proponemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Cámara de Diputados, devuelve el 100% de la deducibilidad a los consumos en restaurantes. Rafa pidió el 75%, nosotros pedimos el 100%, ¿por qué no? Y que sean deducibles solamente con pagos electrónicos. Eso va a generar derrama, va a generar que la gente regrese a los restaurantes y va a generar creación de empleos. Y por último, necesitamos y urge generar confianza en el consumo. Para generar confianza en el consumo necesitamos que la gente esté segura que puede ir a los establecimientos y puede consumir ahí. Para eso se requiere un protocolo sanitario único para la industria en la reapertura. Ahí invito a Rafa, a Luis, a Juan José, a que quizá lo hagamos junto al sector turismo para poder trabajar juntos un protocolo y que la gente vaya seguro. Muchísimas gracias y concluyo diciendo, las empresas somos el sostén del empleo, se requieren acciones decididas e inmediatas para protegerlo. Liquidar empresas es liquidar a la gente. Eso lo dijo Tomás. Muchísimas gracias. Germán González, muchas gracias, presidente y directores de cadenas de restaurantes. La diputada Dulce María Sauri, presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia del PRI. Dulce María, adelante con tu participación. Muchas gracias, Esdra. Solamente una cuestión. Yo soy vicepresidenta de la mesa directiva, pero sí, no hay problema, porque el presidente de la Comisión de Trabajo, Manuel Valdenebro, no pudo participar hace un momento. Bueno, perfecto. Aquí se trata de lo siguiente. Hay una serie de buenas prácticas que están en este momento sucediendo en el país. Aquí hemos escuchado al gobernador de Yucatán, al gobernador de San Luis Potosí. Particularmente me referiría al caso de Yucatán. El gobierno del estado ya tomó casi todas las medidas fiscales para poder diferir o en algunos casos eliminar impuestos y gravámenes estatales. Lo mismo han estado haciendo los municipios en relación al impuesto predial. En protección del empleo y el ingreso, tenemos el seguro del desempleo a nivel estatal, que cubre ya casi a 47,000 personas por 2 meses, y acciones focalizadas en apoyos alimentarios. Pero me quiero referir a otro nivel que muchas veces es olvidado, el municipal. En Mérida se ha logrado que el ayuntamiento especifique acciones dirigidas con sus padrones a carnicerías, a estéticas, a loncherías, etcétera, para poder asignarles recursos para sobrevivir su capital de trabajo o poder seguir operando. También ha habido limitaciones, como en todas partes, y estas tienen que ver mucho con el desconocimiento del padrón que el gobierno federal levantó para efectos del censo del bienestar. No sabemos si se están utilizando todos los recursos o si se están duplicando. Otra cuestión, y a guisa de conclusiones. Primero, necesitamos un doble enfoque, un enfoque regional y un enfoque de género. Hay que distinguir la situación de las mujeres y los hombres y la forma como se está enfrentando esta emergencia. Segundo, tenemos que ampliar el margen de maniobra fiscal de los estados, y esto va por ampliación de los recursos para los fondos de garantía. Impulsa es solo un embrión de lo que se necesita. Hay que buscar otra clase de combinaciones para fondear al gobierno del estado y poderlo hacer junto con la banca privada a nivel local. Y tercero, la alianza. Una alianza estatal que parta
de lo que ya se está haciendo en las entidades federativas hacia lo nacional, entre todos los agentes económicos y políticos de la entidad. Creo que con esta visión de la periferia al centro vamos a aportar muchos elementos para poder enfrentar esta situación. Muchísimas gracias, diputada Dulce María Sauri Riancho. Está con nosotros Alfonso Godínez Pichardo, secretario general del Sindicato de Traslado Federal de Valores. El tema, por supuesto, del empleo, despidos y lo que hoy tenemos como alternativas de contratación. Alfonso Godínez, adelante. No está con nosotros Alfonso Godínez. Buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Porque se rebota el sonido. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada, Ezra, buenos días. Buenos días a todos los panelistas. Pues bueno, el combate a la pandemia es tarea de todos nosotros en la sociedad. Y uno de los puntos importantes que acabo de escuchar, en base a toda la participación de cada uno, es que existe una gran preocupación por la protección del empleo y el ingreso de las familias. Es hablar del corazón que mueve al país. Y en esos momentos tan críticos es como el que hoy estamos viviendo. En el empleo hay dos factores que intervienen: empleadores, el capital económico y empleados, que es capital de trabajo. Y hoy con mucho orgullo me toca representar este capital que se manifiesta a través de las organizaciones sindicales, a través de don Carlos Aceves de Lola. Tenemos que entender que más que nunca hoy debemos estar unidos, apoyándonos mutuamente para proteger nuestro trabajo y por consiguiente el ingreso de nuestras familias. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder lograr esta sencilla solución, pero en este momento es muy complicada? Bueno, pues empresarios tienen que entender el papel de los trabajadores y a su vez los sindicatos cuidar la fuente de trabajo. Cada uno de nosotros tiene que hacer un cambio de ejercicio que les propongo, que es intercambiar papeles. El empleador no puede vivir sin el empleador. Las inversiones y los trabajadores viven de eso. Hoy son momentos difíciles. Las organizaciones sindicales debemos entender las circunstancias por las que estamos pasando y las empresas, las circunstancias de lo que está ocurriendo con cada uno de ellos para llevar los alimentos. Lo que hoy nos reúne aquí es volver a unir esas fuerzas, que si por algún momento nos han distanciado esas diferencias, hoy es el momento exacto para que juntos superemos esta difícil circunstancia por la que estamos pasando. Única en la historia y en la generación. Hoy es momento de escuchar y de respetarnos. Respetarnos en los lineamientos y en nuestra ideología, que eso es lo que nos va a ayudar a cerrar filas para salir adelante de esto. Lo que he escuchado es realmente puntos de vista muy objetivos por parte de todos. Y yo creo que lo que buscamos para México es mejorar esta situación, donde se encuentra una crisis que hoy ya se está viviendo y que realmente es preocupante para todos en este momento, porque las consecuencias económicas pues son realmente terribles, pero ya se están viviendo. Como le dije hace unos minutos, me toca el honor hoy de representar a los trabajadores con unión y respeto. Estamos atentos, porque estamos atentos a poder encontrar los trabajadores una solución a la recuperación del sector productivo. Y creo que esta productividad va de la mano en concordancia con todos los puntos que cada uno de ustedes acaba de explicar y que muy atinadamente encontramos una gran certeza y una gran convicción. Como sector, nosotros nos solidarizamos a las iniciativas destinadas a resguardar y a poner en marcha la nueva actividad económica, ya que es necesario para el bienestar de todos los ciudadanos. Nadie puede apropiarse de medidas propias cuando se trate de una responsabilidad compartida. Y aquí, nosotros, el sector obrero, estamos dispuestos siempre a continuar, a escuchar y echar a andar los planes que beneficien a nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso Godínez Pichardo, secretario general del Sindicato de Traslado de Valores. Está con nosotros el senador por Morena, Cristóbal Arias. Senador, ¿se encuentra ahí? Senador Cristóbal Arias. No, no está. Está con nosotros la diputada Josefina Salazar Báez, secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Diputada Salazar, adelante con su participación.
Muchas gracias, muy buenos días a todos. Primeramente quiero agradecer al Consejo Coordinador Empresarial la iniciativa por la realización de estas mesas y a saludar a Juan Manuel López Campos, presidente de Concanaco. Y quisiera partir primeramente de una premisa de la que estamos convencidos en Acción Nacional y que se puede explicar de una manera muy sencilla, tanto Estado como sea necesario y tanta sociedad como sea posible. Y esto particularmente en estos momentos que estamos viviendo, pues se vuelve certero porque estamos viviendo tiempos de crisis y es cuando es más necesaria y estratégica la intervención del Estado y cuando más positiva y proactiva se tiene que volver la participación solidaria de la sociedad civil en los procesos de construcción del capital social y la recuperación económica. Ante la pregunta de qué deberíamos hacer en esta coyuntura tan complicada, tanto global como localmente, para proteger el empleo y el ingreso de las familias mexicanas, en Acción Nacional de manera inmediata hemos presentado una agenda de contención económica en donde se consideró como un asunto de atención prioritaria el empleo y la preservación del sector productivo nacional, dentro de las cuales estamos implementando o proponiendo diversas medidas como son las siguientes. Un seguro emergente de desempleo consistente en brindar un apoyo económico no contributivo de 3,207 pesos mensuales y que pretende respaldar a todos aquellos que pierdan su fuente de ingreso por la pandemia, ya sean del sector formal o informal. Que las personas que tengan una cuenta individual activa como derechohabientes puedan disponer de sus recursos existentes en las subcuentas de viviendas contempladas en la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro. Impulsar un paquete de instrumentos que garanticen certeza jurídica, administrativa y salarial en materia de teletrabajo. La exención del impuesto sobre la renta a trabajadores que ganen menos de 10,000 pesos al mes. La suspensión mínima de 4 meses de pagos a quienes tengan hipotecas de interés social, tanto en Infonavit como en Foviste. La exención del pago de energía eléctrica por 2 bimestres, cuando menos. El otorgamiento de microcréditos con tasa cero al sector de autoempleo formal o informal de la economía, la deducibilidad en lo que resta del año fiscal del pago de colegiaturas, alojamientos, transportación y restaurantes a quienes no hayan rebasado un ingreso de 500,000 pesos anuales en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Adicionalmente a esto, también hemos presentado algunas otras propuestas muy específicas para favorecer a lo que son las MIPYMES, como es el subsidio temporal para los alquileres, para las micro, pequeñas y medianas empresas que acrediten una pérdida de solvencia significativa, un subsidio temporal para el pago de las cuotas obrero-patronales de IMSS, Infonavit e ISSSTE, impulsar un paquete de ayuda e incentivos fiscales para aumentar liquidez, evitar la pérdida de empleos y reactivar la economía nacional. La suspensión del pago provisional de impuestos sobre la renta, particularmente en el sector aéreo, turismo, transporte y de logística, la reducción del IEPS para los combustibles hasta en un 50% y así evitar el aumento de los precios de los productos, y una suspensión de 3 meses del pago de derechos del servicio y energía eléctrica. Nosotros estamos seguros que con el concurso de los esfuerzos de los sectores tanto público como privado y el social, sin enconos, sin descalificaciones y antes por el contrario, con una unidad nacional y una estrategia bien coordinada, solo así podremos superar el desafío de recuperar los 350,000 empleos que se han perdido durante la pandemia, más los que México necesita para enfrentar en mejores condiciones su recuperación y así evitar el naufragio de la economía en México. Con esto quiero agradecer muchísimo la oportunidad de esta participación. Muchas gracias a la diputada Josefina Salazar Báez. Y con esto estamos llegando prácticamente a la conclusión de esta mesa organizada por la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo de México, en el marco de esta Conferencia Nacional para la Recuperación Económica que el Consejo Coordinador Empresarial organiza para pues mandar lo que sería el mecanismo final de conclusiones. Le damos la palabra al arquitecto José Manuel López Campos, presidente de Concanaco Servitur. Todos aquellos que enviaron preguntas, estas serán respondidas vía el correo electrónico por parte de la propia Concanaco. José Manuel, conclusiones sobre esta mesa interesante. Muchísimas gracias a todos los participantes. José Manuel López Campos, adelante. Bueno, antes que nada, agradecerte, Erra. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Antes que nada, agradecerte la conducción. Gracias a la agilidad con la que la llevaste a cabo, fuimos recuperando el tiempo con el que inició desfasado este
esta transmisión. Agradecer también a cada uno de los que participaron en esta mesa y apreciar en todo lo que vale sus comentarios, sus propuestas y las inquietudes que nos compartieron. Adicionalmente a decirles que pues, yo creo que podemos resumir brevemente las aportaciones que nos hicieron en la importancia que existe un diálogo social, un diálogo entre todos los integrantes de la sociedad y que queda de manifiesto la necesidad de que todos juntos contribuyamos para la recuperación económica que le urge y apremia a nuestro país. Y ahí destacaríamos la importancia de la participación de los estados y de los municipios, como lo señalaron algunos de los participantes, no únicamente de la federación y de las organizaciones, tanto nacionales como internacionales. Creo que queda de matita la necesidad que al término de la contingencia económica contemos con un Consejo Nacional tripartita en el que se pueda de manera colaborativa las estrategias que alcancen la recuperación de una manera más eficiente y en el menor corto plazo. Otro de los aspectos que tenemos que destacar y que además para Concanaco es una obligación porque es a quienes representan, es la necesidad de los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, que sería la base para una rápida recuperación en nuestro país, por dos razones fundamentales. Por el número de unidades económicas que representan el 98%, solamente 2% son grandes empresas en número, aunque por el tamaño de las empresas contribuyen con el 52% del Producto Interno Bruto. El número de empleos anda en el orden del 72 a 74%, lo cual al apoyar a las MIPYMES estamos apoyando a la planta laboral. También como una de las conclusiones, porque coinciden muchos de los que participaron, la necesidad de un acercamiento de la sociedad a los otros dos poderes en el país, al poder legislativo y al poder judicial. En esta gran tarea que nos viene para adelante, necesitamos de la coparticipación de estos dos poderes y necesitamos que haya un equilibrio con el poder ejecutivo y que sea de colaboración, no de confrontación. Y por último, cerraría diciendo que el gran reto es elaborar programas de impulso y fomento al crecimiento del empleo, a la protección de los trabajadores y al desarrollo de México. Muchísimas gracias a todos los que aportaron en esta reunión. A cada uno de ellos les agradezco profundamente lo que han contribuido para esta mesa y todas las conclusiones formarán parte del gran acuerdo nacional que se pretende presentar el próximo viernes, Dios mediante. Y a quienes hicieron preguntas, tengan la seguridad, si las dirigieron a alguien en particular, se las haremos llegar. Si fueron en lo general, las contestamos desde el CCE o desde Concanaco a cada uno de ellos. Ninguna pregunta se quedará sin respuesta. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Serra, y te devuelvo el micrófono. Muchas gracias a todos. Sin duda, esta es una de las mesas más importantes, recuperación del empleo, mecanismos a partir de los cuales podremos finalmente superar esta crisis. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto en esta Conferencia Nacional para la Recuperación Económica. Buenos días. Hasta luego.